con nosotros sobre un tema importantísimo, la salud mental y la prevención en el Pasa que estés aquí con nosotros, mi amor. Vamos, gracias. Bien. Bueno, un tema que bienvenida. lamentablemente por estos días está... Sobre todo en la medicina, ¿no? sí, claro. De hecho hay una Que resolución... nunca lo entendí. Siéntate, Marito. Nunca entendí. Y tú que eres médica, bienvenida. Buenas. ¿Por qué esta presión que se está escuchando últimamente de los médicos y el suicidio? A ver, hay una de las carreras o de las profesiones que donde se generan o donde se ve Más mayormente, exigente, ¿no? sí, el riesgo psicosocial es en el área de la medicina. ¿Ya? Seguido de ello tenemos la profesión del docente. También enfrenta un sinnúmero de riesgo, de factores de riesgo psicosocial. Entonces, particularmente en el área de la medicina, sabemos que los médicos o todo este profesional tiene sobre sus hombros mucha carga. Entre ellos, tener que tomar decisiones así Sí. Claro, y decisiones que son trascendentales claro. en un momento determinado. Que está en juego la vida. Que está en juego la vida en de tus las manos la personas, vida que de está alguien. en las manos de ellos la vida de determinadas personas. Entonces la carga que se vive obviamente es mucha. Sí, es un tema muy, muy complejo. De hecho, hay pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación Sobre el con tema. investigación sobre el tema, Así es. por el suicidio de estos dos jóvenes. Ahí estamos hablando del caso de Catalina. Catalina era residente de cirugía de la Universidad Pontificia Javeriana, estaba en el San Ignacio, fue víctima de mucha presión por parte de sus propios compañeros como también de sus docentes. Lo mismo ocurrió con otro joven, con Johan, Salió también después ocurrió de Catalina, salió lo del en la joven. Universidad de los Andes, y ambos toman esta decisión fatal de terminar con su vida por la presión. En el caso de este joven, era becado de la generación E del Ministerio de Educación y llega a una universidad donde, perdón la expresión, pero popularmente para que lo entiendan, son niños de papi y mami y hay una presión social adicional que estaba experimentando y bueno, esto ha derivado en que el Ministerio de Salud en las últimas horas expidió una resolución, que es la 012 de 2024, en la que se les dice, ojo, solo máximo a estos residentes 12 horas de trabajo y un máximo de 66 horas a la semana, porque esto es como los pilotos, mijo. Si usted lleva muchas horas de vuelo y no descansa, es muy probable que se le caiga el avión y ahora empiezan a proteger a los médicos en ese sentido. No, y de hecho eso sirvió y fue una apertura para que muchos doctores pudieran hablar Y de reaccionar. cosas que lo vivieron. Por ejemplo, Carlos Jaramillo salió con un video bastante fuerte contando por todo lo que él pasó, por todo lo que le tocó aguantar. Pero Así doctora, es. Pero- ahora a lo que vamos, ¿por qué se toman todo esto para que ahora la gente comience a reaccionar? Lamentablemente tienen que suceder las cosas para poder tomar medidas. Lamentablemente. Eso que mencionaba Guille ahorita, eso debió haberse hecho antes, Claro. ¿cierto? Porque a veces abusamos nosotros de lo que somos y no podemos llegar hasta ese extremo. Pero Lame- dígame. perdón. ¿Tú crees que el tema sea una cuestión de cantidad de horas o sea un tema de presión y de actitudes del profesor? Porque si vamos a cantidad de horas, tú no duermes, compadre. Tú no descansas y tú trabajas, pero tú tienes gente a tu lado que te apoya y no cargas con una presión sobre tu espalda en la que tú estás diciendo no puedo más. O sea, Doctora. Bueno, en ese caso se conjugan muchos factores. Entonces, el contenido del trabajo, la realización de la tarea en sí, el ambiente que se vive. Hay entornos laborales que desafortunadamente no son muy saludables. Hay entornos laborales que son tóxicos. Sí, es verdad. ¿Ya? Entonces, se conjugan varios factores y claro, desencadena en lo que uno no quisiera que llegara a suceder. Pero doctora, dicho esto, ¿cuáles pueden ser los principales signos de alerta, de alarma que nos dicen que una persona está en peligro de suicidio, de tomar esta decisión trágica? Bueno, realmente hay factores, hay unos signos que son muy propios de pronto o que presiden una actitud, una acción como esa. Cuando nosotros de pronto escuchamos a una persona expresarse como que la vida no tiene sentido, como que realmente yo con esto no voy a poder, como que el mundo realmente está mejor sin mí, no le intereso a nadie, esto es demasiado para mí, no voy a poder con esto. Y vemos que de pronto la persona tiende a aislarse, vemos que de pronto la persona
ya no participa de esas cosas que para él antes eran importantes, que le generaban algún tipo de placer. Ya de pronto tú lo invitas a esto y a lo otro, no, siempre estoy ocupado, siempre hay una evasión a ese contexto social. Pero, doctora, ¿cuál es la diferencia entre el suicidio y el no querer estar? Y te voy a dar un ejemplo mío, patético. Yo nunca he pensado en suicidarme en mi vida. Pero el día que murió mi prima Rosaura, yo dije, me quiero ir contigo. Y me metí en una rumba, pero de esas que no me importaba si me iba o me quedaba. No intenté suicidarme, pero quería irme. Y cuando sentí que me iba a ir, llamé al doctor Sánchez y dije, ven y rescátame. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ese sentimiento momentáneo? Porque yo pienso que el suicidio es consecuencia de muchas cosas. Sí, naturalmente. El sentimiento mío fue de ahí, del momento, de la pérdida de ella que se me fue y que quise irme con ella. Y yo hasta le dije, llévame. Hasta que me di cuenta Cuando que sentías que te ibas, ya no. me devolví. Pero, ¿cuál es la diferencia? Eso suele pasar, Jairo, y ahí lo que está presente es ese profundo sentimiento de tristeza y de melancolía. Claro. Ya porque tú quieres estar con esa persona. Se te ha ido algo de ti que era muy valioso. Una prótesis, ese sentido, de pronto gran parte del sentido de tu vida estaba Que todavía lo siento. se reposaba sobre ella. Todavía lo siento después de año y pico. Pero entonces tú no tomas la decisión porque en el fondo, tu intención era esa. Era una intención que estaba camuflada ahí. Ok. ¿Ya? Porque tú dices, si tú dices, yo quiero irme contigo, quieres estar en la condición que está ella. Claro. Pero entonces, muchas veces, o sea, uno dice, la persona que se suicida realmente ¿Quería es hacerlo? una persona cobarde. No, yo creería que no es una persona Yo cobarde. tampoco lo creería. Tomar esa decisión y llegar hasta ese punto hay que tener agallas. Entonces, Pero sí es. y hay que tener en cuenta, Jairo, que la persona que se suicida realmente no lo quiere hacer. La persona que llega a ese extremo lo que quiere es liberarse de ese sufrimiento psicológico, De lo que está ese viviendo. sufrimiento físico, ¿verdad? Que parece crónico, O hay pareciera gente que para lo ellos hace crónico. para que tomen una reacción y que no que logre hacerlo hasta el final, sino que ahora voy a hacer esto para que la gente reaccione en mí y que es un intento, pero realmente... Sí, Sentar un precedente. atentar Sentar contra un ti para precedente. generar un sentimiento de culpa Es en los como demás. para que la gente sienta, yo hice esto porque tú te estás portando mal conmigo, pero la verdad es que en el fondo no quieren hacerlo. ¿Sí pasa eso también? Eso puede llegar a suceder, pero hay que tener claro Los límites, ¿no? Sí, claro, los límites, y que si tú piensas en una acción como esa, realmente tú no te estás queriendo lo suficiente. Claro. Una Ya. persona que piensa en el suicidio está mal mentalmente. El suicidio es la cara más visible del deterioro de la salud mental. Sí. Eso está realmente, eso dice la ciencia, la literatura lo dice. Es la cara más visible del deterioro de la salud mental, porque una persona antes de llegar a eso ha tenido que pasar por situaciones que lo han llevado a sentirse en desesperanza, en una profunda depresión, de pronto en una posible frustración. Entonces hay una tristeza que se vuelve crónica y ahí es donde uno habla de lo que es la depresión. Entonces está precedido Pero nunca de lógicamente por lo repente, que es. siempre trae los pasos. Es decir, nadie se suicida para tú. No. No, generalmente vienen... Eso es una idea que llegó, incubó, Se tenía que piensa. Se van lanzando alertas, y se ¿verdad? van lanzando alertas. Claro que sí. Entonces ahí uno entra a tener, o sea, a desarrollar esa destreza de pronto. Esa persona, ahorita hablaban ustedes de un tema importante, era sobre la amistad. Claro. La amistad, sin lugar a duda, hace parte de esa red de apoyo social que nos va a ayudar a esa prevención contra Doctora, el suicidio. ¿cuántas personas dicen y van donde ti? Es que quise suicidarme. Es decir, hay gente que lo anuncia a nivel de que pasó por mi mente hacerlo, no lo hice, tengo las intenciones. Claro, lo que pasa es que esa ideación de suicidio como tal se da muchas veces de una manera explícita, pero de otras veces se da de manera enmascarada. Cuando se da explícita, la persona lo manifiesta verbalmente. Y quiere Es pedir capaz de ayuda. hacerlo. Y claro, cuando la persona lo manifiesta, en el fondo lo que quiere es ayuda. Claro. ¿Ya? Oh, estoy en una situación así, necesito la ayuda. ¿Qué pueden hacer por mí? Doctora, y en ese, ¿qué puedes hacer? ¿Qué estrategias o enfoques se pueden considerar más efectivos en la prevención del suicidio? El tema de la red de apoyo es sumamente importante.
Esa red de apoyo está constituida por lo que es la familia primeramente, los amigos y los entes que están a cargo de esta parte de la salud mental como tal. Entonces, uno lo que lleva al paciente es a encontrarse consigo mismo. O sea, tú te conoces, cuando tú te conoces, tú conoces cuáles son tus fortalezas, tú conoces cuáles son tus debilidades. Cuando tú eres consciente de los recursos de los que tú dispones, porque es que a veces tu corteza prefrontal pareciera que se bloquea. Esa corteza que es la que te ayuda a ti a tomar decisiones, a estar en atención, a estar en ese estado de alerta, pareciera que se bloqueara. Entonces uno lleva al paciente a realmente a valorar los recursos de los que él dispone, porque muchas veces esa idea que yo tengo de la realidad no es tan real. Claro, de acuerdo. Sí, claro, ¿Ya? viene la tergiversación de Eso la me realidad. lleva- nos escribe de Miami Carlos Humberto, mire, y dice, el suicidio es una solución definitiva para un problema temporal. Temporal. Así es, ¿Ah? así es. Sí, porque todo pasa. Claro. Todo Pero pasa. mira, Todo pasa. Sí, pero, gracias, Carlos. pero fíjate cómo, Excelente, así es. lo primero, lo importante es no dejar madurar esa idea. Me van quedando aquí de conclusiones de lo que vamos, o no conclusiones, pero algunos tips que voy tomando de no permitir que siga creciendo esa idea, que esa idea se va ¿Sabes enquistando. qué pasa, compadre? Que una vez yo en una reunión en la que yo tuve, nos dijeron algo tan cierto, y es el problema que nosotros tenemos los seres humanos de creer que ese problema yo lo voy a poder resolver solo. Por eso es la importancia de la comunidad y de la amistad. Porque cuando nosotros sabemos que tenemos un problema y estamos todos los días pensando en ese problema, tú lo alimentas, tú le empiezas a dar importancia, le empiezas a dar vida, a ver las cosas mucho más grandes de lo que realmente son. Y cuando tú te ahogas en tu problema por miedo, por pena o por creer que no te quieren escuchar o que nadie te puede ayudar, ahí es donde te pierdes de la red de apoyo. O sea, realmente uno tiene que empezar en Por eso es tan fortalecerse importante uno. tener un psicólogo en la vida, igual que vas al dentista, Total. igual que vas Bebé, al psicólogo, trimiserio. amigos, alguien a quien No, tú no. puedas... Un apoyo. Pero un psicólogo temporal en tu vida, 2 o 3 veces al también, año. sí. Mira, Dani, te evita, te lo digo Sí. yo porque tengo una gran amiga psicóloga. Y me lleva a esa pregunta, y es cómo podemos cuidar nuestra salud mental, porque se habla de la salud mental, se habla de lo que estamos viviendo, enfrentarnos a situaciones, adversidades en la vida, pero ¿cómo cuida uno la salud mental? Bueno, realmente hoy día contamos con muchísima información al respecto. La gente habla de hacer ejercicio, de estar en contacto con el otro. El tema del contacto, o sea, hoy en día estos aparaticos realmente, Ay, sí. realmente estos mal aparatos necesario. a uno lo limitan, pero es importante y cuán valioso es tú poder llegar a hacer contacto con la persona. Porque estamos de pronto en una reunión social, estamos con un grupo de amigos, pero cada quien está en lo suyo. Así es. ¿Verdad? Pero cuando yo suelto esto y yo me dispongo a hacer contacto con esa otra persona, a interesarme por sus intereses, eso, aparte de beneficiarlo a ella, me beneficia también a mí. Porque ahí sale presente el vínculo, ese vínculo fuerte de la amistad, del amor, esa oxitocina que realmente a nosotros Pero, nos doctora, robustece. la gente se suicida más por problemas económicos, a veces que hasta por los mismos sentimientos de amor o desamor. Mucha gente que tiene problemas económicos se No, suicida. en general Claro. todo, en general todo, perdón que interrumpa ahí, y ustedes tocaban una palabra que es subestimada y es apoyo. Creo que es muy subestimada la palabra, que a veces no se entiende muy bien. Y quizás para ponerlo en términos fácil, tú vas a pasar del punto A al lado B a través de un puente. He llegado al manejarlo punto de peleas muy extremas con mi hija por la posición también de uno, de como De autoridad. papá, de autoridad, hasta dónde cedo, hasta dónde lo permito. Y no creas, muchas veces me he cuestionado si lo que yo estoy haciendo puede repercutir en un desenlace fatal, porque yo lo pienso mucho, porque es que hoy en día los niños no son tan manejables como antes, ellos se paran hoy más en la raya que antes. Sí, claro, ya, y ellos tienen, o sea, hay mucha abundancia de información. Sí.
La tienen a un clic. Si la tienen a un clic, y es importante tener en cuenta esto, así como hay abundancia de información, hay una escasez de formación impresionante. Y de principios. Porque tú en internet encuentras cualquier cantidad de información, pero qué tan válida y qué tan veraz es. Sí. ¿Ya? Es decir, las redes sociales pueden ser un factor bastante... Total. Doctora, Delicado, y por ejemplo, ahorita que estábamos hablando también y que hemos estado hablando todo el tema de la salud mental, y uno habla de los problemas y las situaciones que uno puede vivir, pero uno poniéndose ya en el otro lado, en el otro extremo, que una persona tenga un problema de salud mental, ¿cómo uno como amigo, como familiar puede ayudar o direccionar a esa persona? Es importante porque fíjate que aún nosotros en el marco de la psicoterapia como tal, algo que rige la psicoterapia es el principio de la confidencialidad. Claro. Pero hay algo que vulnera ese principio de la confidencialidad y es cuando nosotros podemos identificar en ese paciente acciones en las que él está intentando poner en riesgo su vida o la vida del otro. Entonces ahí sí uno o remites o ya te toca hablar ese tema con algún familiar de la persona que tienes en consulta como tal. Generalmente las personas que están en esta situación quieren que tú guardes el secreto. Claro. Ay, no lo digas a nadie, esto es algo mío. ¿Sí? Sí. Pero lo primero que hay que hacer es hablarlo abiertamente. Y avisarle a la familia, ¿no? Hablarlo abiertamente con esa misma persona. O sea, no lo vamos a juzgar, A exponer. no lo vamos a, exacto, no lo vamos a señalar. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de comprensión, de identificación. Lo que tú estás viviendo no es menos. O sea, no simplifiques lo que está viviendo. No minimizar lo que está No experienciando. minimices lo que para ella es un factor para llegar a El tomar acción. suicida, Exacto, el darle el suicida valor. es un riesgo a que mate a una persona y se suicide también. Porque eso pasa mucho. Hay personas que a su pareja la matan y después se matan ellos. Sí, un suicida tiene la tendencia a ser peligroso para otra persona. Generalmente no, Jairo. Generalmente no. La persona que mata y después se suicida, antes de ser suicida, es un homicidio. Es asesino. Exacto, Es un primero homicidio. mata, exacto. Que, Entonces- doctora, hay otro que hemos visto en la red, ya que tocaban el tema de las redes sociales, hemos visto a una serie de jóvenes que se ponen en riesgo a sí mismos y su integridad porque han desarrollado un gusto. Es casi que un gusto patológico por el vértigo, por la aventura, y hemos visto un sinnúmero de historias de estos jóvenes que van a tomar riesgos de un precipicio y resbalan y caen. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Se está perdiendo el respeto a la vida misma? ¿Qué es lo que pasa allí? Pues interesante tu pregunta. Te cuento que he estado estudiando ese tema de por qué las personas les gustan tanto las emociones fuertes. ¿Por qué las personas? Estamos en una época, en la época de la inmediatez, de lo instantáneo, la época de la gratificación, es la era de la gratificación. Tú no haces nada que no te genere placer. Entonces, en la medida en que nosotros accionamos o tenemos acciones que derivan en esa obtención del placer, entre más tenemos, más queremos. Más queremos. Entonces, ya para ese tipo de personas, jugar un partido de fútbol no es tan atractivo, porque quieren emociones más fuertes. Y son personas que generalmente no son capaces o no tienen la habilidad de conectar consigo mismos. Son personas que no se detienen de pronto en el tiempo a interiorizar. O sea, tú te comes un plato de comida y te lo comes rápido porque el tiempo no te da, casi no te das cuenta ni siquiera de saborear lo que te comiste, los sabores, disfrutarlo, qué fue lo que te sirvieron. De disfrutarlo. Pero es por eso mismo, por la inmediatez en la que Esas estamos. personas que hacen deporte de alto riesgo, que les gusta tanto Claro, retar que eso estimula y les la da vida. visibilidad justamente Sí. ese tipo de cosas. Pues, para mí, no sé, ¿qué opinas tú de esa gente? Vean, nuestro cerebro, eso que hablaba ahorita, condiciona el cerebro a estar siempre en constante adrenalina. Porque si tú haces algo que te genera dopamina, tu cerebro te va a pedir más dopamina. Claro. De acuerdo. Y va a llegar un momento en el que nada va a ser suficiente. Eso pasa con el tema de la adicción. Es una droga. Es una droga. De acuerdo. Es una droga. Y es normal que uno en un momento dado quiera acabar con la vida de alguien también.
Eso entra entre estos tipos de... Eso generalmente se da en esas situaciones amorosas. Yo quería matar a un cuñado mío, pero no me dejaron. En las situaciones amorosas. ¿En serio? ¿En serio? El comandante de la policía no me dejó. El que en algún momento lo pienses, creo que es parte de la condición humana Sí. de frustraciones De y de ira, rabia. sí, de pero ira, de ahí de a rabia. pasar a hacer... No, no, ya no. eso- Claro, ya eso es otra cosa, pero estuve a sentirlo punto de yo creo que hacerlo. puede pasar. A mí no me dejó el sentirlo. comandante de la policía, pero yo lo iba a hacer. Ay, Dios mío. Doctora, mire. Hoy me arrepiento de no haberlo hecho. Todo siempre tiene una razón. Jairo, ahí de tenías ser. la corteza prefrontal. Total, en blanco. En blanco, Como quedó bloqueada, Daniel un día Jairo. aquí Sí, en serio. contacto. Claro, ¿Cómo tiene la mente? En blanco. La ira, ese grado No. de cortisol lo tenías No. arriba. Arriba, Sí. sí. Eso fue como el suicidio. Venía rabia, nunca pensé hacerlo. Y ese día sí. Sí, no fue que en un momento dado... Gloria a Dios, bebé, no estuvieras aquí sentada. Ay, no Así importa. es, así es, Yo hubiera mi pagado la Jairo. cárcel por ese desgraciado. No. pero bueno. No. Doctora, todo pasa por algo, todo tiene una razón. Perdónalo, de ser. señor. No Porque sabe sabemos. lo que dice. Sí, señor. No sabemos quién nos está sintonizando, quién está pasando por un momento duro en la vida y está pensando en esta decisión. ¿Qué le puede decir usted de pronto a un televidente que está atravesando un difícil momento? Bueno, nosotros los seres humanos somos extraordinariamente resilientes. Eso es una virtud que nosotros tenemos, una capacidad. Todos los seres humanos la tenemos. Unos llegamos a desarrollarlo más que otros. Y aquí se me viene a la mente una frase de Víctor Frank, que él decía que el hombre es capaz de mantener un vestigio de libertad espiritual y de independencia mental aún en las peores circunstancias. Somos resilientes. Las situaciones en la vida van a pasar y son temporales. Nada es para siempre. Todo tiene que pasar en algún momento. No es de nosotros poner un punto final donde en realidad va una coma. ¿Ok? Y a veces Es verdad. queremos poner un punto final donde lo que va es una coma. Entonces, si tú estás en una condición como esta, en este momento, porque las situaciones adversas llegan, un divorcio puede derribar, la pérdida de un ser querido puede derribar y te puede llegar a sembrar en tu mente ideas de que realmente la vida no tiene sentido, de que ese era tu todo y que no vas a poder seguir. Pero es temporal y ha de pasar. Como La decía- ayuda está a disposición. Hay ayuda a disposición a 1000. Entonces no te quedes callado, háblalo, convérsalo. Convérsalo porque todo es pasajero, todo es temporal, nada es para siempre. Como decía Carlos de Miami, eso es una solución definitiva para un problema temporal. Total. Es muy cierto. Lo está viendo ahora mismo gente muy importante. Umaña, un enfermero de cumpleaños mañana. Mañana no puede vernos, así que un saludo, doctora, a una gente que te ve a ti también todo el tiempo. Así que un abrazo Bueno, a Umaña en su saludos. cumpleaños. Y a Neni de Bogotá, que también está pegadísima con el tema en el día de hoy. Bueno, muchas gracias de todas maneras a ustedes por la invitación, realmente. Este es un tema que creo que no tiene Amplio. una solución y que siempre tiene espacio para hablarlo y hablarlo y Sí, hablarlo. es muy amplio, realmente es muy amplio y es un tema que hablarlo, educarnos en esto, salva vidas, porque el suicidio lo podemos evitar, es evitable. Así es. La Organización Mundial de la Salud dice que entre el 80 y el 90% del suicidio se puede evitar. La doctora María Isabel Cardona con nosotros. Hoy Umaña, hablando de feliz este tema cumpleaños importante, mañana, compadre. Cuidar Te la quiero, salud Neni. mental y prevención del suicidio. ¿Cómo? ¿No? Umaña. No, dale otra vez. Umaña. Repítelo porque nosotros no escucharon por ahí. Repítelo. Umaña, feliz cumpleaños. Te quiero, Neni. Te quiero, Neni. Esa persona está Ahora pegada. sí, Lili, ¿qué decías? No, pues ya lo dije que estaba con nosotros la ¿Tú doctora. te das cuenta que me hace muy No bonito el puedo. tiempo, doctora? Total, eso es un factor ahí Sí, decisivo. ¿tú crees claro. que yo te lo puedo mandar a ellos tres para que me la hagan una terapia y no me frieguen tanto?